Me llamo Rogelio Benítez. Tengo 81 años y lo que voy a contar no es una historia bonita. No es una de esas anécdotas que se relatan entre mates o café, ni algo que uno comparte con una sonrisa nostálgica. No, esta es la historia de cómo el mismo hijo que ayudé a traer al mundo, que crié con mis propias manos, que defendí como un león, me miró a los ojos, me mintió, y luego me dejó olvidado en un rincón del mundo, como si yo fuera un mueble viejo que ya no servía. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. No estoy exagerando, no estoy dramatizando, estoy contando la verdad y duele. Porque no hay dolor más grande que mirar al rostro de tu hijo y darte cuenta de que ya no te ve como su padre, sino como un obstáculo, como una carga, como alguien de quien se puede sacar provecho y luego descartar. Yo trabajé toda mi vida como mecánico. Empecé a los 13 años barriendo pisos en un taller de barrio. A los 17 ya reparaba motores. A los 25 abrí mi propio taller, uno pequeño pero honesto. Nunca me volví rico, pero gané cada centavo con sudor, con esfuerzo y con las manos llenas de grasa y dignidad. No falté un solo día. Trabajé enfermo, trabajé con fiebre, trabajé bajo la lluvia, trabajé hasta después de enterrarme a mí mismo en deudas, pero jamás dejé de cumplir. Porque tenía un propósito: darles a mis hijos una vida mejor que la mía. Tuve 3, pero esta historia se trata de uno solo: Mauricio. Mauricio fue el menor, el más mimado, si soy sincero. No porque lo quisiera más, sino porque nació cuando yo ya estaba cansado. Y en mi afán de compensar la falta de tiempo, lo llené de cosas que no tuve con sus hermanos. Le compré la bicicleta que siempre quise, lo inscribí en escuelas privadas, le pagué los mejores cursos. Cuando quiso estudiar abogacía, me endeudé para pagarle la universidad. Nunca le faltó nada, ni ropa, ni comida, ni afecto. Recuerdo cuando me decía: «Papá, cuando seas viejo, yo voy a cuidarte. Vos me diste todo. Vos vas a estar bien». Y yo le creí, porque uno quiere creerle a sus hijos. Uno quiere pensar que todo el amor que uno da vuelve, que los sacrificios no fueron en vano. Cuando me jubilé, a los 65, ya no tenía fuerzas para seguir debajo de los autos. La espalda me dolía cada mañana y las rodillas ya no me respondían como antes. Cerré el taller con tristeza, pero también con orgullo. Me retiraba con la frente en alto. Y había ahorrado. No mucho, pero lo suficiente para vivir tranquilo. Tenía una cuenta a plazo fijo, una pensión estable y una pequeña propiedad que alquilaba. Fue entonces cuando Mauricio comenzó a ayudarme. Me dijo que no me preocupara por nada, que él se haría cargo de los trámites, de los bancos, de todo. «Vos solo descansá, papá, ya trabajaste demasiado», me decía. Y yo confié. Le di acceso a mis cuentas. Le firmé poderes. Le entregué las llaves del alquiler. Todo. Porque era mi hijo. ¿Cómo no iba a confiar? Al principio, todo parecía en orden. Me traía dinero cada semana. Me decía que la renta del departamento había subido, que los intereses iban bien. Me hablaba de inversiones, de oportunidades. Yo no entendía mucho, pero él parecía saber. Hasta que un día, sin aviso previo, dejó de venir. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete, sigamos. Pasó una semana, luego 2. Lo llamé. No respondía. Le escribí. Silencio. Me preocupé. Pensé que algo le había pasado. Fui hasta su casa y no me abrieron. Ahí empecé a sospechar. Entonces fui al banco por mi cuenta. No había dinero, nada, cero, vacío.
El gerente, muy amable, me dijo que según los registros, las cuentas habían sido vaciadas con transferencias firmadas por mí. ¿Cómo puede ser?, pregunté. Y ahí lo supe. Mauricio había usado los poderes que le firmé. Legalmente no podía acusarlo. Todo estaba en orden. Pero mi corazón sabía la verdad. Mi propio hijo me había robado. El golpe fue tan duro que caí enfermo. Literalmente. Estuve 3 días con fiebre, solo en casa, sin fuerzas. Mis otros 2 hijos viven lejos. Me llamaban de vez en cuando, pero no sabían nada. Tampoco quise preocuparlos. Yo todavía quería creer que Mauricio se arrepentiría, que volvería, y volvió. Pero no de la forma que yo esperaba. Un domingo por la mañana apareció con una sonrisa falsa y una bolsa con algunas mudas de ropa. «Papá», me dijo, «vamos a llevarte a un lugar donde te van a cuidar bien. Un lugar cómodo. Con doctores, enfermeros, televisión. Vos te mereces estar tranquilo». Yo, que apenas podía caminar por la debilidad, lo miré con desconfianza. «¿Qué lugar?», pregunté. «Un hogar, papá. Ya está todo pagado. No te vas a tener que preocupar por nada». Y en ese momento algo en su tono me heló la sangre. No era preocupación lo que vi en sus ojos, era prisa, deseo de quitarme de encima. Yo quería decir que no, pero mi cuerpo no me respondía. Me subió al auto como quien lleva un mueble viejo al depósito. No hubo abrazos, no hubo promesas. Solo me dejó en la puerta del asilo con un papel firmado y se fue. No lo volví a ver. Me dejaron en una habitación compartida con otros 2 ancianos. Me dieron una cama, un cajón para mi ropa y una bandeja con sopa. Esa noche lloré como un niño. No por estar en ese lugar, no por la comida desabrida, ni por el olor a desinfectante. Lloré porque por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente solo, traicionado, usado. Los días siguientes fueron grises. La rutina del asilo era pesada. Comidas insípidas, horarios estrictos, enfermeros apurados. Había algunos buenos, otros indiferentes. No me quejaba. Me resigné. Me decía a mí mismo que quizás esto era parte de la vida, que así terminaban los hombres como yo. En camas prestadas, con la historia en la cabeza y el alma hecha trizas. Pero yo no sabía que dentro de mí todavía quedaba fuerza, y que esa fuerza iba a llevarme con el tiempo a hacer algo que nadie esperaba. Porque mi hijo podrá haberme robado el dinero, pero no me robó la voluntad. Y lo que hice después cambió todo. Los días en aquel asilo pasaban todos iguales. A las 6 de la mañana, una enfermera abría la puerta sin golpear, encendía las luces y empezaba a repartir pastillas. A las 7, el desayuno, pan duro, café sin alma y a veces una banana si alguien se acordaba. Después, televisión a bajo volumen, sillas de ruedas alineadas mirando el noticiero y conversaciones a medias, entre murmullos de otros viejos que también habían sido olvidados. Había un hombre, don Vicente, que hablaba dormido. Cada noche repetía el mismo nombre. Sofía, Sofía, como si ese recuerdo fuera lo único que lo mantenía en pie. Otro, don Ezequiel, se pasaba el día mirando por la ventana. Nunca hablaba, solo miraba, como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Nunca venía nadie. Yo los miraba a ellos y me veía reflejado. Éramos parte de un ejército invisible, una generación hecha a golpes y trabajo, ahora arrumbada en un rincón donde nadie quería vernos. Pero un día algo cambió. Fue una mañana de miércoles. Entró al salón un grupo de voluntarios, jóvenes de una fundación que trabajaba con adultos mayores.
Llevaban guitarras, libros, cámaras. Una chica, Micaela, se me acercó con una sonrisa desbordante. Me preguntó si quería que me grabaran contando mi historia de vida. Me negué al principio. ¿Para qué? ¿A quién le importa la historia de un viejo mecánico traicionado por su propio hijo? Pero ella insistió, y con una dulzura que no supe rechazar, me convenció. Hablé durante casi una hora. Conté desde mis primeros trabajos en el taller, los días de lluvia en los que igual salía a pedalear para abrir a tiempo, cómo conocí a mi esposa, cómo construimos la casa ladrillo a ladrillo. Hablé de mis hijos, del orgullo que sentí cuando Mauricio se graduó, de las veces que lo ayudé sin que él me lo pidiera, y también hablé de la traición, sin odio, solo con verdad. Ellos grabaron todo, editaron el video, le pusieron música suave de fondo y lo subieron a su canal. Nunca imaginé lo que vendría después. Hey, ya que estás viendo, suscríbete. Me ayudarías mucho, sigamos. En menos de una semana, el video tenía miles de vistas, comentarios de todas partes del país, gente que lloraba conmigo, que compartía su historia, que me agradecía por poner en palabras lo que tanto sentían. El video se hizo viral, a tal punto que una periodista vino a buscarme para hacerme una nota más formal. Me negué al principio, pero luego acepté. No por fama, sino porque entendí que hablar podía ayudar a otros, que mi historia, aunque triste, tenía fuerza. Y fue entonces cuando llegó la justicia. No la de los jueces, no la de los tribunales. La verdadera justicia, la del corazón. Una señora mayor que había visto el video me escribió una carta. Era viuda, sin hijos, y vivía sola en una casa enorme a las afueras de la ciudad. Me ofreció ir a vivir con ella como compañero de hogar. No como asistente, ni como paciente, como igual. Me decía que necesitaba a alguien con quien hablar, con quien compartir la vida. Dudé. No quería ser una carga. Pero ella insistió. Y luego de hablar con el director del hogar, acepté. Me fui del asilo un martes por la tarde. No me despedí de nadie. Solo dejé una carta para don Vicente y otra para Ezequiel. Les dije que algún día los sacaría de ahí también. Y me fui con una valija prestada, la ropa que tenía y algo mucho más valioso: esperanza. La casa de Elena, así se llamaba la mujer, era hermosa. Lleno de árboles, con un patio enorme y olor a pan recién horneado. Me instaló en una habitación luminosa, me mostró el baño, la cocina, la biblioteca. Me sentí humano otra vez, me sentí vivo. Con el tiempo empezamos a hablar de todo. De libros, de política, de nuestros hijos, de lo que duele y lo que se recuerda. Elena se convirtió en mi amiga, en mi familia, y mientras tanto mi historia seguía dando vueltas por internet. Fue así como mis otros dos hijos, Laura y Gabriel, se enteraron. Habían creído por años que yo vivía bien con Mauricio, que todo estaba en orden. Cuando vieron el video, lloraron. Me llamaron de inmediato. Me pidieron perdón. Me dijeron que no sabían, que nunca imaginaron lo que había pasado. Vinieron a visitarme. Nos abrazamos como nunca. Me prometieron que me cuidarían, y esta vez lo cumplieron. Se turnaban para venir cada semana. Me llevaron a sus casas, conocí a mis nietos, me enseñaron a usar el celular, y por primera vez en muchos años sentí que el amor volvía, sin condiciones. Y Mauricio apareció un día. No por voluntad propia, sino porque una investigación periodística lo sacó a la luz. Un abogado, amigo de la fundación, tomó mi caso como causa personal. No por el dinero, sino por lo que representaba. Investigaron las cuentas, los movimientos, los documentos,
Y aunque legalmente todo parecía en orden, moralmente, Mauricio había perdido todo. Un día tocó la puerta de la casa. Elena me preguntó si quería recibirlo. Le dije que sí. Estaba demacrado, nervioso, con la mirada caída. Me pidió perdón. Me dijo que había sido débil, ambicioso, que pensó que con dinero podría resolverlo todo. Me lloró como un hijo. Papá, no te merecías eso. No te merecías lo que hice. Lo miré por unos segundos largos. Quise encontrar en su rostro al niño que llevé en brazos. No lo encontré, pero tampoco vi al monstruo que me había traicionado. Vi a un hombre vacío, derrotado por su propio egoísmo. Mauricio, le dije, el perdón no se pide con palabras, se construye con actos. No tengo odio, pero ya no hay espacio para vos en mi vida. Me di la vuelta y lo dejé allí, de pie, bajo el sol, solo. No por venganza, no por rencor, sino porque aprendí que uno no tiene que mantener en su vida a quien no supo sostenerte cuando más lo necesitabas. Hoy vivo con Elena como si fuéramos dos viejos que se encontraron a tiempo. Caminamos por el jardín cada mañana, tomamos té al atardecer y cada tanto recibimos visitas de mis hijos, de sus nietos, de los amigos del hogar que logré sacar con ayuda de la fundación. Escribí un libro. Se llama No me robes el alma. Lo publiqué con ayuda de los chicos de la fundación. Y con las ventas financiamos una pequeña residencia digna para adultos mayores sin familia. No un asilo, un hogar. Un lugar con nombre, con abrazo, con respeto. Porque aunque me robaron el dinero, nunca me robaron el corazón. Y a veces el corazón basta para empezar de nuevo. Hace poco recibí una carta del hogar donde estuve internado. Me la enviaron porque uno de los enfermeros leyó mi libro y lo compartió con los residentes. Decía que don Vicente y don Ezequiel lloraron al reconocer sus nombres entre las páginas. Me pidieron visitarlos, y lo hice. Entré al asilo como alguien que vuelve a su infancia rota, pero esta vez con los pies firmes. Les llevé ejemplares del libro y dulces que horneamos con Elena. Hablamos por horas, reímos, lloramos, hicimos planes. Porque aunque parezca increíble, uno puede hacer planes a los 80. Cuando me despedí, don Vicente me tomó la mano y me dijo: «Gracias por no rendirte, Rogelio. Nos abriste una puerta que no sabíamos que existía». Esa frase quedó grabada en mí, porque a veces basta con que uno solo se levante para que otros se animen a hacerlo. Y yo lo hice, no por valentía, sino porque ya no tenía nada que perder, y lo poco que me quedaba no iba a dejar que me lo arrebataran otra vez. Hoy sigo escribiendo, sigo caminando, y sigo demostrando cada día que lo que nos define no es lo que nos hacen, sino lo que hacemos después de eso. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.